«Mamá, pensé que ya no ibas a volver por mí». Esas fueron las primeras palabras que escuché cuando por fin encontré a mi hija de 9 años. Estaba sentada sobre su mochila, bajo un sol que parecía no dar tregua, con las mejillas enrojecidas y los ojos llenos de lágrimas que ya ni siquiera intentaba esconder. En cuanto me vio correr hacia ella, se levantó de golpe y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Miré a mi alrededor esperando ver al resto de mi familia. Mis padres, mis hermanos, mis cuñados, alguien. Pero el lugar estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos visitantes caminando a lo lejos y el silencio de un sitio donde, hacía apenas unos minutos, todos habíamos estado juntos. Lo primero que sentí fue un alivio inmenso porque mi hija estaba físicamente bien. Lo segundo fue una pregunta que todavía hoy me persigue. ¿Cómo era posible que todos se hubieran ido dejándola completamente sola? Mientras intentaba calmarla, ella me contó entre sollozos que había esperado todo el tiempo pensando que alguien regresaría por ella, que miraba el camino una y otra vez creyendo que nuestra familia aparecería en cualquier momento. En ese instante todavía quería creer que todo había sido un terrible malentendido, un descuido, una confusión. Pero estaba completamente equivocada, porque unas horas después descubriría mensajes, conversaciones y una decisión, tomada por más de una persona que demostrarían que aquello no había ocurrido por accidente. Y cuando entendí quién sabía que mi hija estaba sola y aún así decidió seguir con la excursión, supe que nuestra familia jamás volvería a ser la misma. Todo empezó varias horas antes, cuando pensé que sería un día cualquiera en familia. Aquella mañana empezó como tantas otras. Mi cuñada había propuesto una excursión a un parque natural que quedaba a poco más de 1 hora de la ciudad. La idea era pasar el día juntos, hacer un recorrido sencillo, comer al aire libre y dejar que los niños jugaran con sus primos. Después de varias semanas sin reunirnos, pensé que sería una buena oportunidad para compartir en familia. Mi hija de 9 años estaba emocionada desde la noche anterior. Había preparado su pequeña mochila con una botella de agua, una gorra, su bloqueador solar y una libreta donde le gustaba dibujar todo lo que veía. Antes de salir, me preguntó al menos 3 veces si de verdad irían todos sus primos. Sonreí y le dije que sí, convencida de que sería un día bonito para ella. Cuando llegamos al punto de encuentro, comenzaron esos pequeños detalles que en ese momento decidí no tomar demasiado en serio. «Espero que hoy no nos atrasemos por los niños», comentó uno de mis familiares mientras miraba directamente a mi hija. Otro respondió con una sonrisa incómoda. «Bueno». Algunos necesitan más paciencia que otros. Mi hija bajó la mirada por un instante, aunque enseguida intentó sonreír como si no hubiera escuchado nada. Yo le acomodé la gorra y le tomé la mano. «¿Lista para la aventura?», le pregunté. Ella asintió con entusiasmo. Preferí no responder a aquellos comentarios. Había aprendido que discutir por cada indirecta solo terminaba arruinando cualquier reunión familiar. Mientras pudiera proteger a mi hija y ella siguiera disfrutando del día, pensé que lo mejor era mantener la calma. Sin embargo, antes de subir a los vehículos, escuché una conversación en voz baja que entonces no comprendí, pero después cobraría un sentido completamente distinto. El camino transcurrió entre conversaciones, música y las bromas de los niños. A simple vista, todo parecía normal. Sin embargo, mientras más avanzaba el día, más evidente se hacía un cambio en la actitud de algunos familiares hacia mi hija. No era algo escandaloso. Eran gestos pequeños, casi invisibles, para cualquiera que no la conociera tan bien como yo. Ella hacía todo lo posible por integrarse. Cuando sus primos comenzaron a hablar de los senderos que querían recorrer, se acercó con una sonrisa para preguntar si podía ir con ellos. Antes de que alguno respondiera, uno de los adultos intervino. «Mejor quédate cerca de tu mamá. Luego te cansas y todos tenemos que esperarte». Mi hija sonrió con timidez y respondió con un simple «Está bien». Aunque vi cómo apretaba con fuerza la correa de su mochila, conocía esa expresión.
Era la forma en que escondía lo que realmente sentía para no incomodar a nadie. Me acerqué a ella y le dije en voz baja: No tienes que demostrarle nada a nadie. Disfruta el paseo conmigo. Ella asintió y volvió a sonreír, esta vez un poco más tranquila. Fue entonces cuando levanté la vista y vi algo que me dejó una sensación difícil de explicar. Dos familiares intercambiaron una mirada rápida, como si compartieran un acuerdo silencioso. Apenas duró un segundo, pero bastó para hacerme sentir incómoda. Cuando notaron que los observaba, cambiaron de tema de inmediato. Minutos después, uno de ellos insistió en modificar el recorrido, porque, según dijo, así ahorraríamos tiempo. Nadie discutió la idea. Parecía un cambio sin importancia, otro detalle más dentro de una excursión familiar. En ese momento, no imaginé que aquella decisión marcaría el inicio de todo lo que vendría después. Cuando hicieron una última parada, todo comenzó a salir de control. La última parada estaba pensada para descansar, unos minutos antes de continuar. Por el sendero principal, había un área con mesas, baños y una pequeña tienda donde varios aprovecharon para comprar agua o algún refrigerio. Mi hija seguía a mi lado, observando un mapa del lugar con curiosidad. Voy al baño un momento, le dije. Quédate aquí, ¿sí? No te muevas hasta que vuelva. Ella sonrió y levantó su botella de agua. Aquí te espero, mamá. No tardé más de unos minutos. Cuando regresé, el banco donde la había dejado estaba vacío. Al principio pensé que habría ido con sus primos. Miré hacia las mesas cercanas, luego hacia la tienda y después al inicio del sendero. No la vi. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué al resto de la familia. ¿Dónde está mi hija? Algunos siguieron guardando sus cosas como si nada. Debe estar por ahí, respondió alguien sin siquiera levantar la vista. Empecé a caminar más rápido, llamándola por su nombre. Revisé los baños, la zona de descanso y los alrededores. Nada. Volví con el grupo, esta vez con la voz mucho más firme. No la encuentro. ¿Alguien la vio? Hubo unos segundos de silencio que se sintieron eternos. Saqué el teléfono y llamé a dos familiares que se habían adelantado unos metros por el sendero. Nadie respondió. Intenté una segunda vez, después una tercera. Nada. Lo que más me desconcertó no fue que mi hija no apareciera de inmediato. Fue la reacción de los demás. Nadie parecía compartir mi urgencia. Algunos seguían acomodando mochilas. Otros hablaban de cuánto faltaba para llegar al mirador, como si mi preocupación fuera una exageración pasajera. Fue en ese instante cuando comprendí que algo no encajaba, y la explicación que recibí unos segundos después fue mucho peor de lo que imaginaba. Respiré hondo para no dejar que el miedo me paralizara. «Díganme dónde está mi hija». Mi cuñado fue el primero en responder, evitando mirarme directamente. «Pensamos que venía contigo». Cuando no la vimos, algunos ya habían empezado a caminar. «Creímos que ustedes nos alcanzarían». Fruncí el ceño. ¿Empezaron a caminar sin confirmar que todos los niños estaban con un adulto? Otra familiar intervino de inmediato. No hagas un drama. Solo fueron unos minutos. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Para ti pueden ser unos minutos. Para una niña de 9 años que cree que su familia la dejó sola, son una eternidad. Nadie respondió. Saqué mi teléfono y volví a llamarla, aunque sabía que no llevaba uno propio. También marqué a los familiares que ya iban más adelante. Esta vez uno contestó. ¿Ya vienen?, preguntó con total tranquilidad. ¡Mi hija no está con nosotros! Hubo un silencio incómodo. Pensé que iba contigo. Colgué sin discutir. No había tiempo para eso. Le pedí a una persona del lugar si había visto a una niña con una mochila morada y una gorra azul. Me dijo que creía haberla visto cerca del área de descanso hacía un rato, mirando hacia el sendero como si esperara a alguien. Comencé a recorrer el camino de regreso mientras otros familiares por fin decidían ayudar. Sin embargo, cuanto más preguntaba, más diferentes eran las versiones. Uno aseguraba que alguien había dicho que la niña ya estaba conmigo.
Otro insistía en que nunca escuchó que faltara nadie, y otro afirmaba que había sugerido esperar antes de seguir caminando. Las piezas no encajaban. No parecía un simple malentendido. Alguien estaba confundiendo los hechos, o intentando que yo creyera una historia que no había ocurrido así. Entonces encontré algo que cambió completamente mi percepción. Mientras caminaba de regreso hacia el área de descanso, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una prima que no había asistido a la excursión, pero que seguía el chat familiar. ¿Ya encontraron a tu hija? Acabo de leer los mensajes. Me detuve en seco. Abrí la conversación y empecé a revisar todo desde el principio. En medio de la confusión había varios mensajes enviados apenas unos minutos antes. Creo que la niña no viene con el grupo. ¿Alguien se quedó con ella? Y luego uno que hizo que se me helara la sangre. Ya estamos bastante avanzados. Si regresamos todos, perdemos mucho tiempo. Seguro está con su mamá. Unos segundos después apareció otra respuesta. Mejor esperemos a que nos llamen si de verdad hay un problema. Seguí deslizando la pantalla con las manos temblando. Entre todos esos mensajes encontré uno diferente. Yo creo que deberíamos volver de inmediato. No me parece bien seguir sin confirmar dónde está. Ese mensaje quedó prácticamente ignorado. Nadie respondió. La conversación continuó hablando del recorrido y del horario para llegar al mirador. En ese momento comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver lo ocurrido. No todos habían actuado igual. Hubo quien quiso regresar. Hubo quien hizo preguntas. Pero también hubo personas que decidieron seguir adelante sin asegurarse de que una niña de 9 años estuviera acompañada por un adulto. Guardé capturas de pantalla de toda la conversación, no porque quisiera discutir en ese instante, sino porque ya no estaba dispuesta a aceptar explicaciones improvisadas ni recuerdos convenientes. Primero iba a encontrar a mi hija. Después, con la calma que ella necesitaba de mí, averiguaría exactamente cómo se había tomado esa decisión y quién había convencido a los demás de continuar. Ahora necesitaba descubrir quién tomó realmente la decisión. Seguí el camino casi corriendo, preguntando a cada persona que encontraba si había visto a una niña de 9 años con una mochila morada y una gorra azul. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las respuestas. Entonces, a lo lejos, vi una pequeña silueta sentada sobre un banco de madera, abrazando sus rodillas. Era ella. Corrí sin pensar en nada más. ¡Mi amor! Mi hija levantó la cabeza. En cuanto me reconoció, se puso de pie y vino hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, pensé que ya no ibas a volver por mí». La abracé con todas mis fuerzas. Sentí cómo su respiración, agitada por el miedo, poco a poco comenzaba a tranquilizarse. Le acaricié el cabello y me aseguré de que estuviera bien. Tenía calor. Estaba asustada y muy nerviosa, pero no presentaba señales de lesiones. «Ya estoy aquí». «No voy a dejarte sola otra vez». Después de unos minutos, cuando logró calmarse, me contó lo que había pasado. Me explicó que, al salir yo hacia los baños, se quedó exactamente donde le había pedido. Luego vio que varios familiares empezaban a caminar y pensó que regresarían. Por ella, en cuanto notaran que faltaba, esperó unos minutos. Después otros más. Quise ir detrás de ellos. Pero tenía miedo de perderme si tomaba el camino equivocado. La miré con orgullo y con una tristeza difícil de describir. Había tomado la decisión más segura que podía tomar una niña de su edad, quedarse en un lugar visible esperando a un adulto de confianza. «Hiciste lo correcto», le dije mientras le limpiaba las lágrimas. «Estoy muy orgullosa de ti». Ella respiró hondo, tomó mi mano con fuerza y no la soltó. En ese momento sentí un enorme alivio por haberla encontrado. Creí que lo peor ya había pasado, pero estaba completamente equivocada. Con mi hija ya tranquila y caminando a mi lado, regresé hasta donde el resto de la familia se había reunido. Nadie dijo una palabra al principio. Algunos evitaban mirarme. Otros fingían que todo había sido un simple malentendido. Fui la primera en romper el silencio. Quiero que alguien me explique cómo una niña de 9 años terminó sola mientras ustedes seguían con la excursión. Mi cuñada suspiró. «Ya apareció».
Lo importante es que está bien. La miré sin levantar la voz. No, lo importante es entender por qué pasó. Entonces comenzaron las explicaciones. Uno aseguró que creyó que mi hija estaba conmigo desde el principio. Otro dijo que entendió que alguien había regresado por ella. Una tercera persona insistió en que todo había sido una confusión causada por las prisas. Pero cuanto más hablaban, más evidente era que sus versiones no coincidían. Mi hija permanecía en silencio, sujetando mi mano con fuerza. Fue entonces cuando uno de mis familiares dijo algo que nadie más parecía haber notado. Además, solo fueron unos minutos. No era necesario regresar por una sola persona. El grupo quedó en silencio. Él mismo pareció darse cuenta de lo que acababa de decir. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabías que se había quedado sola si, según tú, pensabas que estaba conmigo? No respondió. Bajó la mirada mientras los demás empezaban a intercambiar gestos incómodos. En ese instante comprendí que algunos no estaban recordando mal los hechos. Estaban intentando acomodar la historia para protegerse entre ellos. Sentí cómo la confianza que había construido durante años con mi propia familia se rompía delante de mí, pieza por pieza. Ya no necesitaba discutir. Necesitaba pruebas. Y, por suerte, una de ellas estaba a punto de llegar a mis manos. Fue entonces cuando apareció una prueba imposible de negar. Mientras intentaba mantener la calma, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje privado de una de mis primas, la misma que antes me había avisado sobre el chat familiar. Creo que necesitas ver esto. No me parece justo lo que pasó. Abrí la imagen que me había enviado. Era una captura de pantalla tomada antes de que algunos mensajes fueran eliminados del grupo. En ella se veía claramente que, cuando alguien escribió que mi hija no estaba con el resto, una persona respondió casi de inmediato: No regresen. Si su mamá no la encuentra aquí, seguro viene detrás. No tiene sentido detener a todo el grupo. Sentí un vacío en el estómago. Ya no era una suposición. Alguien había tomado la decisión de seguir adelante aún sabiendo que existía la posibilidad de que una niña estuviera sola. Pero había algo más. Mi prima también me contó que, semanas antes de la excursión, esa misma persona había comentado en otra reunión que mi hija era demasiado delicada, que siempre había que adaptar los planes por ella y que eso terminaba afectando al resto de la familia. De pronto muchas escenas que durante años había considerado simples, comentarios desafortunados comenzaron a encajar. Las bromas, las indirectas, las veces que hacían sentir a mi hija como si fuera una carga. No se trataba de un solo día. Era un patrón de actitudes que yo había preferido minimizar para evitar conflictos familiares. Miré a mi hija, que caminaba a mi lado sin imaginar todo lo que acababa de descubrir. En ese momento tomé una decisión definitiva. Nunca volvería a permitir que alguien la hiciera sentir menos, importante o menos, merecedora de cuidado por mantener la paz con la familia. Ya no buscaba una disculpa. Buscaba proteger a mi hija para siempre. Cuando regresamos a casa, no respondí a los mensajes que empezaron a llegar casi de inmediato. Algunos pedían que no exagerara. Otros insistían en que todo había sido un accidente. Pero después de leer las conversaciones y escuchar las versiones contradictorias, ya no podía fingir que nada había pasado. Durante los días siguientes, hablé únicamente con los familiares que realmente querían entender lo ocurrido. Les mostré las capturas de pantalla y les conté exactamente cómo había encontrado a mi hija, sola y convencida de que nadie volvería por ella. Las reacciones fueron muy distintas a las que esperaba. Algunos se quedaron en silencio al darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido. Otros me llamaron para ofrecerme una disculpa sincera por no haber actuado antes o por haber seguido al grupo sin hacerlas preguntas necesarias. También hubo quienes intentaron justificar lo injustificable. Sin embargo, esta vez nadie pudo cambiar los hechos. Las personas que habían insistido en continuar la excursión dejaron de contar con el mismo respaldo dentro de la familia.
Varios parientes decidieron no organizar más salidas con ellas y comenzaron a establecer reglas mucho más claras para cualquier reunión en la que hubiera niños. La confianza que antes recibían se fue perdiendo poco a poco por sus propias decisiones. Por mi parte, tomé distancia de quienes minimizaron el miedo que vivió mi hija. No fue una decisión impulsiva ni tomada desde el enojo. Fue un límite necesario para protegerla y para proteger nuestra tranquilidad. Con el paso de las semanas entendí que las consecuencias más importantes no siempre llegan con gritos o grandes enfrentamientos. A veces aparecen cuando las personas deben convivir con el peso de sus propios actos y con la pérdida de la confianza de quienes las rodean. Pero lo más importante aún estaba por suceder. Los primeros días después de la excursión fueron más difíciles de lo que imaginaba. Mi hija ya no hablaba del paseo ni de sus primos. Cada vez que sonaba mi teléfono con un mensaje de la familia, me miraba en silencio, como si intentara adivinar si todo volvería a ser como antes. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, dejó el plato sobre la mesa y me hizo una pregunta que todavía recuerdo. «Mamá, ¿siempre vas a regresar por mí?» Me agaché hasta quedar a su altura y la miré a los ojos. «Siempre. Y si alguna vez nos separamos por cualquier motivo, nunca dejaré de buscarte». «Eso quiero que lo recuerdes toda la vida». Ella sonrió por primera vez en muchos días y me abrazó con fuerza. Poco a poco empezamos a crear nuevas rutinas. Los fines de semana salíamos las dos a caminar. Visitábamos parques o tomábamos un helado después de la escuela. No intentaba reemplazar lo que había pasado. Quería demostrarle, con hechos, que podía volver a sentirse segura. Con el tiempo también recuperó la confianza para disfrutar de nuevas actividades. Volvió a reír con la naturalidad de siempre y dejó de preguntarme constantemente si yo seguía cerca. Verla recuperar esa tranquilidad fue el mayor alivio que pude recibir. Aquel episodio dejó una cicatriz en las dos, pero también fortaleció algo mucho más importante. La certeza de que, pase lo que pase, siempre estaremos una al lado de la otra. Meses después entendí cuál había sido la verdadera lección de todo esto. Meses después volví a pensar en aquel día sin sentir la misma mezcla de miedo y rabia que me acompañó durante tanto tiempo. El recuerdo seguía ahí, pero ya no tenía el poder de definirnos. Aprendí que poner límites no significa romper una familia por orgullo. A veces significa proteger a quienes más dependen de nosotros, incluso cuando eso implica alejarse de personas que deberían haber cuidado de ellos. Con el paso del tiempo, algunas relaciones cambiaron para siempre. Hubo familiares que hicieron un verdadero esfuerzo por reconocer lo ocurrido y recuperar poco a poco nuestra confianza. Otros nunca aceptaron su responsabilidad y eligieron seguir justificando sus decisiones. Yo también tomé la mía, mantener cerca solo a quienes demostraran, con hechos que la seguridad y el bienestar de mi hija eran una prioridad. Hoy, antes de aceptar cualquier invitación, hago preguntas que antes daba por sentadas. Confirmo quién estará pendiente de los niños, cómo se organizará el grupo y qué hará cada adulto si surge un imprevisto. No porque viva con miedo, sino porque entendí que la prevención también es una forma de amor. Hace poco regresamos al mismo parque, pero esta vez fuimos solo las dos. Caminamos por los senderos. Compartimos un almuerzo bajo la sombra de un árbol y, antes de volver a casa, mi hija tomó mi mano y sonrió. «Este lugar ya no me da miedo, mamá». Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez era de alivio. Comprendí que la verdadera victoria no había sido descubrir la verdad ni ver cómo cada persona enfrentó las consecuencias de sus actos. La verdadera victoria fue que mi hija recuperó la confianza, volvió a sentirse segura y aprendió que siempre tendrá a alguien que la escuchará, la protegerá y estará de su lado, porque los niños no deberían cargar con los errores de los adultos. Merecen sentirse vistos, cuidados y queridos. Y mientras yo pueda evitarlo, mi hija nunca volverá a dudar de que siempre regresaré por ella. Fin.